6 de la mañana, 17 minutos. Y en este tema de las reacciones sobre uno de los más importantes, o mejor, la noticia más importante en el país, nos ponemos en comunicación a esta hora con el señor presidente de la República, quien ha aceptado responder un par de preguntas a esta hora en medio de su muy agitada agenda. Presidente, muchas gracias por darnos unos minutos. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo muy especial para usted y para toda la audiencia de la FM. Presidente, esta es una determinación muy importante en Colombia. Hay muchos que están de acuerdo, otros en desacuerdo. De hecho, nuestro tema hoy, numeral aborto, es. Pero, presidente, ¿usted qué piensa sobre este tema? Pues yo pensaría, Luis Carlos, que aquí tenemos que desagregar varias cosas y permítame, yo voy a hablar también sobre mis propias concepciones. Yo definitivamente siempre he sido una persona provida y siempre he creído que la vida empieza desde la concepción. También siempre fui respetuoso de las 3 causales que estableció la Corte Constitucional durante muchos años. Y me parece que este fallo pues no solamente altera de pronto el principio de cosa juzgada frente al cual ya se había pronunciado la Corte, sino que me parece además delicado que en el alcance que se está poniendo sobre la mesa estemos facilitando que el aborto se convierta en una práctica casi que anticonceptiva y que se pueda volver una práctica recurrente y regular. Yo creo que esto siempre tiene una implicación grande, y es que yo creo que los grandes temas de la sociedad no deberían ser decididos por un grupo de 5 personas que puedan tener una mayoría en una corte. Yo creo que estos son temas que debe abordar la sociedad colombiana a profundidad, con todo el rigor que se deben dar en el seno de las instituciones democráticas como el Congreso de la República, y sobre todo partiendo de una base, y es que existe un principio de vida desde la concepción que además ha sido reconocido así por la Corte Constitucional hace muchos años. Entonces creo que este tipo de debates son inmensamente complejos y, a mi modo de ver, más que garantizar la libertad de elegir, que es el fundamento al parecer de la decisión, yo creo que lo que tenemos que evitar es que el aborto en Colombia se convierta en una práctica regular, usual, cotidiana, y que sea interpretada prácticamente por muchos como un método anticonceptivo. Presidente, muy buenos días, lo saluda Juan Lozano. Le quiero preguntar si usted estaría de acuerdo en algún mecanismo de participación ciudadana para poder introducir una reforma constitucional que contenga o que limite o que evite los peligros que usted señala. Por ejemplo, un referendo, por ejemplo, un plebiscito, porque en buena medida esto se da porque el Congreso no hizo su tarea y el Congreso no legisló sobre la materia. Pues yo creería, doctor Juan, que primero hay que reconocer algo, y es que sobre esto ya había pronunciamientos de la Corte Constitucional en el pasado, y yo diría el punto quizás más importante es que la Corte había referido a 3 excepciones, que era la malformación genética no compatible con la vida, el peligro en la vida de la madre, y por supuesto aquellos incidentes de embarazo derivados de acceso carnal violento o circunstancias semejantes. Sobre eso yo creo que había un amplio consenso en el país, y el país, con todo y que podía tener diferencias unos sectores, eso era entendido porque era una excepción clara. Aquí lo que se está permitiendo es que se pueda interrumpir sin ningún tipo de argumento hasta las 24 semanas. Estamos hablando de casi 6 meses de embarazo, cuando existe además un reconocimiento por parte de la misma Corte en lo que tiene que ver con la vida desde la concepción. Entonces, a mí me parece que ese tipo de debates que tienen que ver con la sociedad en la que vivimos, con la sociedad en la que queremos estar, y que también tenga herramientas para luchar contra los embarazos indeseados, contra los embarazos adolescentes, ese es el tipo de discusión que hay que tener. Y de nuevo, yo creo que la preocupación grande es que esta práctica de aborto, que es contraria a la vida, esa práctica se convierta en una práctica cotidiana, una práctica frecuente, y como lo digo, que termine convirtiéndose para muchos en una especie de método anticonceptivo, entre otras cosas porque usted, que conoce bien los temas de familia y los temas de educación sexual y reproductiva en el país, porque lo manejó como legislador, sabe las graves situaciones de machismo que se viven en muchas regiones del país, donde muchas mujeres inclusive reciben tratamiento prácticamente de vejamen de sus parejas cuando ellas piden que se utilice, por ejemplo, un método anticonceptivo como el condón, por mencionar
un caso. Entonces yo creo que hoy debemos tener mucho cuidado de que esta derivación no sea llevar al país a que el aborto se convierta en una práctica generalizada y en una especie de instrumento de primera instancia para enfrentar una situación de embarazo, porque eso sería absolutamente contrario a la vida y contrario también a lo que Colombia ya había evolucionado como sociedad. Presidente, ante esto que usted plantea, derivado de su propia respuesta, ¿hay un camino que el gobierno esté buscando, evaluando, analizando, tal vez como se lo propone? Lo que decía el doctor Juan Lozano, pues sí. A ver, hay sectores de la población que han hablado de este tipo de mecanismos. Esos mecanismos siempre estarán abiertos a debate, siempre estarán abiertos a discusión. Yo inclusive creo que la discusión debe trascender más allá de la libertad de elegir, porque es cierto que en muchos países se ha hablado de la libertad de elegir, pero cuando se ha hablado de la libertad de elegir se ha hablado con un número sustancialmente menor de semanas y sobre todo después de haber profundizado una gran educación sexual y reproductiva, sobre todo para entender el alcance de una práctica abortiva que lo que está haciendo es interrumpiendo una vida. Entonces, yo creo que aquí hay que conciliar, claro, que la sociedad tenga la educación suficiente, pero sobre todo que se entienda que el aborto está interrumpiendo una vida y que por lo tanto aquí no se puede trivializar esa práctica y mucho menos convertirla en una práctica generalizada, porque atenta de verdad contra el principio de la vida desde la concepción, que también ya había sido reconocido atrás por la Corte Constitucional. Sí. Obviamente, aquí se trata de un fallo, sin duda alguna, pero yo sí creo que aquí la gran discusión es si este tipo de decisiones que tienen que ver con el orden de una sociedad pueden ser decididas por 5 personas. Presidente, muy buenos días. Bueno, como usted lo dice... ¿Quién pregunta ahí? Darcy. Darcy, buenos días. Buenos días. Mire, claro, es una decisión y es un fallo de la Corte y hay que respetar los fallos, estemos o no de acuerdo con ellos, los compartamos o no. ¿Qué va a hacer el gobierno de aquí en adelante para, a través del Ministerio de Salud, digamos, implementar esa medida? Es decir, para que las mujeres puedan acceder a un procedimiento abortivo hasta las 24 semanas, es decir, hasta los 6 meses de gestación. Yo creo que es muy importante primero, Darcy, que se conozca a profundidad el fallo, porque lo que se conoce hasta ahora ni siquiera es un comunicado, es una nota. Entonces hay que ver ya a profundidad, primero, qué es lo que va a decir el comunicado de la Corte, y segundo, también qué va a quedar en el contenido del fallo, entre otras cosas, porque en muchos lugares también existe la objeción de conciencia por parte de los médicos en algún tipo de servicios hospitalarios. Yo creo que eso hay que conocer bien cuál es el alcance que se está dando sobre esta materia, pero también creo que esto tiene que abrir una conversación muy grande y que ojalá la podamos abordar en el Congreso de la República para que nosotros como sociedad no vayamos a permitir que producto de esta sentencia el aborto se convierta en una práctica generalizada y que sea trivializada por algunos casi que convertirlo en un mecanismo de primera instancia de consideración como método anticonceptivo en caso de un embarazo, porque eso solamente genera un deterioro del tejido social de nuestro país. Yo creo que aquí tenemos que ser claro que inclusive, como lo he dicho ya varias veces, la Corte hace muchos años reconoció que la vida empieza desde la concepción y sobre esa base tenemos que profundizar la educación en nuestro país, porque interrumpir una vida no es simplemente la libertad de elegir sobre el cuerpo. Interrumpir una vida tiene también secuelas de carácter psicológico, como está probado en muchos de los países donde se han venido haciendo estudios de sesudos y a profundidad. Yo creo que hoy la gran discusión la tenemos que abordar como sociedad, pero también insisto en que este tipo de decisiones que tienen que ver sobre todo un país no pueden ser unas decisiones que recaigan solamente sobre 5 personas que constituyen una mayoría en una Corte de 9. Presidente, ¿se viene entonces una estrategia para explicarle a la gente, poder enseñar a la gente todo lo que esto significa? Tiene que ser así, Luis Carlos. Es que, mire, yo he tenido la ocasión de, en muchos lugares del país donde he visitado, encontrar casos de embarazo adolescente. Y muchos de esos casos tienen de por sí un tema muy profundo de machismo, donde las parejas inclusive actúan de una forma
de vejamen al tratar de estigmatizar a su pareja si pide que se utilice el condón como método anticonceptivo, o inclusive también muchas veces las mismas parejas presionan a las mujeres para que el único método que se utilice sea el método de pastillas, que usted también sabe que también tiene repercusiones en materia de salud cuando tienen un uso cotidiano. Entonces, cuando uno ve esa conversación, a mí lo que me parece que no podemos dejar como sociedad es que ahora que la Corte toma esta decisión, se entienda que si una persona queda embarazada, entonces la forma de acudir a resolver un tema, si es un embarazo no deseado, sea inmediatamente acudir a las prácticas abortivas, porque claramente estamos hablando de una interrupción de la vida. Y lo otro que el fallo también tiene que aclarar, porque el fallo está diciendo prácticamente que hasta días antes de terminar el proceso de gestación se puede interrumpir el embarazo por las 3 causales. Es muy importante también entender esa diferenciación que la Corte está haciendo entre las 24 semanas y las semanas subsiguientes, por las implicaciones que eso también puede tener en materia de salud. Y obviamente cuando se trata de unas circunstancias de esa naturaleza, también hay que entender cuál es el alcance sobre la objeción de conciencia, que también debe ser algo que puedan ejercer los profesionales médicos. Presidente, ¿qué piensa sobre los 6 meses? A mí me parece, Luis Carlos, que cuando uno mira las situaciones en todo el mundo, estamos hablando que no solamente si la vida empieza desde la concepción, sino que a los 6 meses ya hay un principio de vida bastante desarrollado. Por supuesto, a mí me parece que eso es altamente controversial, porque en muchos casos en el mundo se ha hablado de la libertad de elegir restringiendo el número de semanas, pero sobre todo con un principio de educación y de pedagogía muy amplio, e inclusive una mujer antes de solicitar o de acudir a un tipo de interrupción del embarazo, se hace primero lo que se llama un periodo de pedagógico, donde se le muestra a la mujer las implicaciones de esa práctica abortiva, inclusive en términos de la interrupción de la vida. Se hace esa pedagogía, se dejan pasar unos días para que haya más una reflexión a posteriori y que se entienda que lo que se está interrumpiendo es un principio de vida que por supuesto también puede tener secuelas de carácter psicológico, entre otros. Entonces, aquí lo que tenemos que nosotros garantizar, número 1, es seguir defendiendo el principio de la vida desde la concepción. Segundo, que si bien se está tratando de hablar de una libertad de elegir, esa libertad debe ser informada, conocida, con un principio de fondo, y es entender que se está interrumpiendo un desarrollo de vida que se está proyectando en el tiempo. Y el otro tema es que yo creo que la gran discusión sobre estos asuntos no debe recaer sobre un grupo minoritario de personas en la sociedad. 5 personas decidiendo sobre un tema de este alcance no deja de ser altamente controversial, y yo espero que esta discusión la pueda abordar también el Congreso de la República con toda la madurez institucional y democrática, para que nosotros entendamos que Colombia no puede permitir que la práctica del aborto se convierta en una práctica cotidiana, sobre todo en un país donde tenemos un alto número de embarazos no deseados, y que además puede llevar a que incidentes de machismo terminen estigmatizando más a las mujeres sobre el uso de mecanismos anticonceptivos, y entonces que se acuda a este tipo de prácticas como única instancia para poder enfrentar una situación de esa naturaleza. Señor presidente, lo saluda Fernando Quijano. Cuando uno hace un ejercicio de traslapar el mapa de la pobreza en el mundo con el mapa donde hay estatus legal del aborto, mapa al cual se acaba de adherir, por decirlo de alguna manera, Colombia, da prácticamente lo mismo, y que el aborto es, digamos, no tiene estatus legal, está en los países de África, Brasil, Perú, Venezuela, y hay una gran inmensidad de países en verde, países desarrollados del hemisferio norte por lo general, donde este tema ya está legal. Quiere decir que Colombia de una u otra manera, es mi pregunta, como que se está poniendo a tono de lo que está pasando en los países de la OCDE, los países desarrollados, y simplemente como que se aleja de ese mapa de las economías menos desarrolladas en este tema del aborto. Yo creo que hay que separar distintos temas, doctor Quijano. Uno es la discusión sobre la penalización, es decir, la madre que interrumpe el embarazo, la madre gestante, ¿se considera o no una criminal? Esa es una discusión, y esa discusión claramente pues en el mundo pues ha ido teniendo una evolución,
para que esa forma de concebirse como un acto criminal, pues tenga un tratamiento distinto ante el derecho. Esa es una parte. Pero la otra parte es que muchos países que han ido avanzando en lo que son las prácticas de interrupción del embarazo desde el punto de vista de legalización, esos países han hecho, muchos de ellos, una gran pedagogía y han luchado también contra el machismo y han hecho unas campañas muy profundas de educación sexual y reproductiva, entre otras cosas, para proteger también a la sociedad de situaciones de embarazo adolescente que terminan también repercutiendo en los índices de pobreza. Entonces, por lo tanto, hablar de esto también requiere que a la sociedad se le explique, primero, que se está interrumpiendo una vida. Segundo, que también se empiecen a enfrentar fenómenos de estigmatización y de machismo frente a la solicitud de una mujer a su pareja de utilizar métodos anticonceptivos, ejemplo del condón. Y otro tema que es muy importante también es el número de semanas. Hablar de 6 meses, ya no estamos hablando de un principio de vida, estamos hablando ya de una vida que tiene una expectativa inminente ya al nacer. Entonces, por lo tanto, todo lo que debe buscar una sociedad en estos casos es seguir defendiendo el principio de la vida desde la concepción y que estas situaciones sean profundamente excepcionales. Yo creo que Colombia ya había logrado mucho con las 3 excepciones. Ahora se da este fallo, 5-4, lo cual muestra el debate tan grande que tuvo la Corte Constitucional a su interior. Y yo creo que ahora lo que se requiere es que el pueblo colombiano, a través de sus instituciones, a través del Congreso, donde está representado el constituyente primario, pueda abordar esta conversación de fondo y realmente empezar por reconocer que si la vida empieza desde la concepción, tenemos que hacer la suficiente pedagogía para que el aborto no se vaya a convertir en un método cotidiano y que sea empleado banalmente, casi que como un método anticonceptivo. Presidente, su equipo me está diciendo que una última pregunta. Sé que usted ha roto su agenda para hablar con nosotros, pero antes de hacerle la última pregunta que la tiene Suri Chamá, quisiera comprometerlo para que la próxima semana pudiéramos hablar en extensión de todos los temas nacionales, si le parece, presidente. Con mucho gusto, Luis Carlos. Muchas gracias. Una última pregunta, Suri, que el presidente se tiene que ir y solamente nos abrió para este tema. Buen día, señor presidente. En materia internacional, Rusia está pidiendo a otros países que reconozcan a Donetsk y Lugansk como repúblicas populares independientes. ¿Colombia lo hará? Colombia, si usted se da cuenta, Achuri, en el año 2014 acompañó la resolución de la Organización de Naciones Unidas sobre la integralidad del territorio de Ucrania. Es decir, Colombia, al haber acompañado esa resolución, esa concepción como política de Estado se mantiene. Nosotros seguimos defendiendo esa resolución de Naciones Unidas sobre la integralidad del territorio de Ucrania y ha sido la misma postura que ayer ya ha expresado la Unión Europea, la que ha expresado los Estados Unidos, la que han expresado otros países. Entonces nosotros nos mantenemos en esa línea de política de Estado definida hace años por Colombia. Presidente, muchas gracias y la próxima semana, por favor, hablemos del resto de temas y agradecemos inmensamente su generosidad para darnos su reacción sobre uno de los temas más importantes del día, presidente. Muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Buen día.